Estamos a la víspera de una nueva efeméride, una efeméride como la del 9 de julio que nos interpela, y ya ahí contestando un poco tu Sí, pregunta que recién mencionás, por un lado, la Declaración de Independencia de 1816 pone un poco de orden, pone un marco al ciclo revolucionario que comenzó una década antes. Si vemos los años ya desde 1806, 1807, con las invasiones inglesas, con la Revolución de Mayo, con las primeras guerras, las batallas, combates por independencia, vemos un marco de mucha movilidad social, de participación, de involucramiento. Era un contexto muy particular. Tengamos en cuenta que en 1814 Napoleón pierde y el rey de España regresa al claro. poder, Fernando VII, y quiere recuperar sus posesiones en América. En el caso nuestro de Santa Fe no va a participar de aquel congreso en Tucumán por un simple motivo muy importante. Un año antes, en abril de 1815, la provincia, por un lado, va a declararse autónoma y el 29 de junio de 1815, cerca de donde hoy es Concepción del Uruguay, se hizo una primera declaración de independencia de los pueblos libres bajo la influencia de Artigas. O sea que, un dato interesante, Claro. el Congreso de Tucumán no fue la primera declaración de independencia en el actual territorio argentino, sino que un año antes ocurrió el de Concepción, Uruguay, el Congreso de los Pueblos Libres. Tampoco va a haber participación de la banda oriental, de lo que hoy es Misiones, de lo que hoy es Corrientes, lo que hoy es Entre Ríos y parte de Córdoba. O sea que vemos que hay una gran complejidad en ese contexto. Bien. Ricardo, aparecía Charcas y Potosí, ¿no? Y Mizqui también. Tal cual. ¿Por qué? Porque entre los delegados que había era lo que anteriormente era el Virreinato del Río de la Plata. Claro. Y el Virreinato del Río de la Plata abarcaba otras regiones que actualmente no son nuestro territorio. También otro dato interesante, no de Argentina, sino que se habla en todo caso de las Provincias Unidas. Eso también como un dato interesante. Claro. Y el tema de que sea Tucumán es toda una declaración de fuerza en un contexto en el cual el Frente Norte va a ser el frente que más va a tener que enfrentarse a los embates realistas, dado que el poder realista en el continente estaba fuerte en Lima, estaba fuerte en el Alto Perú. Por eso es muy simbólico esta declaración fuera en Tucumán. Bien. Ricardo, pensaba en ese contexto, digo, qué atrevido que fuimos, ¿no? Declarar la independencia en 1816, teniendo en cuenta que volvían las monarquías con más fuerza a Europa. Se declaró la independencia no porque fuera fácil, sino porque era urgente y necesaria. Claro. A su vez, era empezar a darle un marco a esta cuestión de ciclo revolucionario que era necesario hacer. Ahora bien, esto, como podemos ver, no es algo lineal. Por un lado, Sí. tenemos otra declaración de independencia anteriormente y vemos que hay muchos proyectos porque la declaración de independencia va a iniciar después otro ciclo que va a ser el ciclo de guerras civiles también en Argentina Claro. y la cuestión de los enfrentamientos entre las provincias también y la cuestión de la Constitución Nacional. Bien. Para San Martín esto fue fundamental, Ricardo, ¿no? Para el cruce de los Andes, para su campaña. Fue esencial, ¿no? Sí, era necesario porque él estaba preparándose para el cruce de los Andes. Sin la declaración no podía hacer el cruce de los Andes y la expedición hacia Chile. O Claro. sea que era muy importante poder tener esta declaración. También es muy importante también los aportes en su momento de Güemes, de Belgrano, del propio San Martín. Estaba muy en pugna la cuestión de qué proyecto, qué modelo de gobierno poder hacer. ¿Sí? ¿Te escuchamos, Ricardo? Eso, la pugna por los modelos de gobierno. En el caso de San Martín, especialmente Belgrano, va en aquel momento una cuestión de una monarquía,
con un descendiente de los incas. Tengamos en cuenta que en aquel contexto las monarquías era el modelo más a seguir que había en aquella época. Y la cuestión de la Constitución, de qué modelo, si algo más federal, si algo más unitario. Ya que estamos, te comparto, Mario, Sí. justo cuando ocurría el Congreso de Tucumán, la propia ciudad de Santa Fe era invadida por Viamonte, enviado desde Buenos Aires. O sea que también vemos que hay conflictos, vemos que la construcción de una independencia no es algo que fue lineal. Bien, Ricardo, algunas apostillas de aquel 9 de julio de 1816 en Tucumán, en esta casa que fue cedida por una familia tradicional también. Familia tradicional, la familia Bazán de Tucumán, un edificio que tuvo vicisitudes, un edificio que quizás no es, la sala de declaración quizás no sea tan grande, pero lo que sucedió ahí fue muy simbólico y fue muy grande. Por eso a los tucumanos, como es, no les gusta que le digan casita, sino que se le diga casa histórica. En el caso de Tucumán, el 9 de julio es por un lado una fecha que nos une, es una fecha que es un punto de partida muy importante y es una fecha que interpela, porque la Declaración de Independencia no es solamente un papel y no es solamente un momento, sino que es una construcción que hay que defenderla, ampliarla día a día. Mario, otro ejemplo. La Declaración de Independencia dice que nos declaramos independientes del rey, de los sucesores, de la metrópoli y de cualquier otra dominación extranjera. Bien. Ricardo, por último, preguntarte si es verdad que el primer acta se perdió. La primera acta, la original, o esto está un poco en lo urbano. No, la primera acta, la original, está perdida, lamentablemente. Hay todo un tema muchas veces con la primera bandera, la primera acta. Sí. Y como dato interesante, en el caso de la Declaración de Independencia, se imprimieron varias copias y las copias fueron traducidas a varias lenguas, idiomas indígenas también. Eso también hay que decirlo, eso es un dato muy interesante. Bien, pasa a ser un poco la constitución latinoamericana, ¿no? Toma un poco la referencia de América. Y hay una cuestión de reconocimiento a los pueblos. Tengamos en cuenta que a pesar de que son todos hombres, son abogados, Claro. sacerdotes en su mayoría, hay una lectura de qué sociedad se viene, qué sociedad emancipada, porque al concepto de independencia tenemos que sumar la cuestión de emancipación y también de soberanía. Bien. Ricardo, ¿alguna pequeña reflexión, digo, comparando el ayer con estos momentos turbulentos que sigue enfrentando siempre Argentina, entre nosotros? Tal cual, como decíamos recién, que la independencia no es un papel, sino que es algo que hay que ir construyendo, ampliando día a día, y que no fue un hecho aislado, y aún en un contexto muy difícil, tomar decisiones para un proyecto colectivo.